Bueno, feliz sábado para todos, que Dios les bendiga. Felices de poder estrenar el lugar de reunión que tanto tiempo nos llevó. Agradecidos a Dios por eso. Para los hermanos que están en Puerto Rico, que quizá vean este video más adelante, decirles que estamos a 50 metros de la Plaza del Mercado de Salinas. Está el lugar de reunión, ¿sí? Así que el que sabe llegar al pueblo de Salinas, la Plaza del Mercado, a 50 metros en Puerto Rico, estamos reuniéndonos por la gracia del Señor. Y hoy vamos a compartir un tema. Quiero compartir varios puntos, ¿no? Primeramente estuve hablando esta semana con un hermano en la fe. Este hermano en la fe me hablaba acerca de los peligros que están llegando y de los enemigos que se están levantando contra este movimiento. Ustedes saben que el movimiento del Padre y el Hijo realmente se está haciendo sentir no solamente en los grupos, no solamente en los ministerios independientes, se está haciendo sentir en la iglesia adventista. Hay muchos hermanos que están descubriendo este mensaje. No les voy a decir a diario, pero cada tanto me escriben personas de la iglesia que están descubriendo este mensaje. La pandemia propició que mucha gente empezara a buscar alimento espiritual en internet, los cultos virtuales, etc. Y mucha gente está descubriendo este mensaje. Están viendo que no hay una sola fuente de donde sale toda la verdad, sino que hay muchos ministerios, muchos ministros, muchos pastores. Entonces un hermano me estaba comentando de que se están levantando enemigos. Esa gente que sale a hablar directamente del tema de la deidad, diciendo que los que creemos en la deidad estamos predicando catolicismo, diciendo que estamos predicando paganismo, y se están levantando incluso ministerios independientes, muy conocidos, para tratar de contrarrestar esta influencia. De hecho, hace poco me reía yo que un pastor también, o por lo menos él se autodenomina pastor, sacó un video acerca de los disidentes más influyentes del adventismo, y ahí aparecía un servidor. O sea que evidentemente el mensaje del Padre y el Hijo está calando en los corazones del mundo adventista. Los adventistas se están dando cuenta que fueron engañados, que su religión fue cambiada, que cambiaron los fundamentos, como vimos la semana pasada. El tema de la semana pasada voy a continuarlo un poquito más hoy y profundizarlo un poquito más. Entonces este hermano me decía, mira, los enemigos más grandes que nosotros tenemos son de estos ministerios independientes, porque ellos se autoproclaman adventistas historicistas, adventistas como los pioneros, etcétera, etcétera, y salen a contrarrestar con exactamente los mismos argumentos de los pastores trinitarios corporativos la influencia que está teniendo este mensaje. Y nosotros, hermanos, somos nada, no es para gloriarnos. Este mensaje se viene predicando hace muchos años, y yo recordaba esta semana al hermano Jorge Lopera. ¿Hace cuántos años? 15 años, o no sé, más años. ¿Y a cuántos otros que se levantaron hace muchos años con este mensaje? Y me comentaba mi esposa, que veníamos hablando del trabajo que él hacía, porque no solamente que él grababa, sino que él hacía copias en DVD y las mandaba por correo. No estaba tan avanzado el tema de YouTube, no estaba tan avanzado el tema de estos videos de transmisiones en vivo. Entonces lo que se hacía era repartir, y esa pequeña semilla fue germinando y fue dando su fruto, ¿sí? Remando contra corriente. Y este trabajo viene haciéndose hace mucho tiempo. Y este hermano me dice, mira, tenemos que estar atentos, tenemos que trabajar juntos. Él me decía, ¿no? Un hermano chileno, le mando un saludo, el hermano Edgardo Silva, un hermano chileno que está en Perú, que él está predicando este mensaje también. Y él me decía, tenemos que estar atentos porque nuestro peor enemigo son estos ministerios independientes. Y Dios había levantado muchos hombres, pero dice, ya están viejos. Y él me dice algo que a mí me llamó la atención. Me dice, nosotros somos los jóvenes que vamos a terminar de dar este mensaje. Y cuando él me dijo, somos jóvenes, él me habló de 40, 45 años, ¿no? Que tenemos nosotros. O sea, él tenía 40 y pico, yo tengo 40. Y me quedé pensando en si realmente somos tan jóvenes. Pero esta es una reflexión personal, ¿por qué? Porque yo no estoy tan seguro, no es que no tenga el deseo, el anhelo y la esperanza, hermanos, pero no estoy tan seguro de que
de que yo vea, o de que nosotros o nuestra generación veamos la finalización de la obra. Ojalá que así sea, ojalá que en pocos años veamos la finalización de la obra, pero si no, tenemos que estar conscientes de que tiene que haber una generación que siga este mensaje. Y tenemos que predicar y tenemos que educar a la siguiente generación que va a dar el mensaje final. Pues yo estoy seguro que el hermano Lopera esperaba ver con sus ojos la venida del Señor, al igual que el hermano Adrián, que hoy también descansa en Cristo. Él siempre nos comentaba que su deseo era ser parte de los 144.000. Y todos tenemos ese deseo, pero si así no fuera, pensemos en Juan el Bautista. Juan el Bautista fue levantado por el Señor para preparar el camino del Señor. Y a él no se le permitió ver el derramamiento de la lluvia temprana. Él fue al descanso antes de ver ese acontecimiento. Pudo ver la venida del Señor, del Mesías, pero no vio todo lo que vino después. Fue llevado al descanso. Entonces nosotros no sabemos, hermanos. Tenemos que hacer una obra de educación, tenemos que preparar el camino para los que vienen después, ¿sí? Y pensando en eso, también pensaba esta semana acerca de la unidad de la iglesia. Tania mencionó recién que estamos trabajando unidos de diferentes ministerios. En la escuela sabática estamos tratando de hacer lo mismo, invitando pastores, invitando predicadores de otros ministerios. Y nunca vamos a tener absolutamente todas las ideas en línea. A mí me escribe mucha gente por WhatsApp diciéndome: hermano, yo acepté esta verdad del Padre y el Hijo, acepté el tema de la fiesta, o acepté tal cosa, o acepté tal otra, una serie de cosas, ¿no? Y entonces una de las preguntas recurrentes que siempre recibo de hermanos que están solos en diferentes lugares: ¿dónde hay una iglesia que crea en esto para poder reunirme? Y hermanos, la lista es muy meticulosa, muy detallada. Conformémonos con que sean adventistas del séptimo día. Si son no trinitarios, mejor. Si creen más otros detalles igual que nosotros, mejor aún. Pero no vamos a encontrar, hermanos, jamás alguien que crea exactamente todo como nosotros. Y creo que eso está frenando un poco la unidad que tiene que haber entre los adventistas que estamos predicando el mensaje final de amonestación al mundo. Tenemos que bajar nuestras pretensiones y aprender la misericordia, aprender la tolerancia, a comprender que no todos los hermanos van a entender igual que nosotros la salida al campo, al mismo tiempo. No todos los hermanos van a comprender igual que nosotros la reforma pro salud en el estándar que nosotros estamos, o que nosotros pretendemos que todos deberían estar. Y que no todos van a comprender la predicación del Evangelio en el mismo estándar que nosotros. Y entonces, cuando queremos solamente buscar la unidad con aquellos que están 100% igual que nosotros, ¿qué pasa? Nos quedamos solos. Hace tiempo hablaba con un hermano, este hermano se jactaba de predicar un evangelio muy fuerte, muy firme, muy llano, muy liso. Al que le gusta, al que no le gusta, no le gusta. Y yo le pregunté: y hermano, ¿dónde se están reuniendo? ¿Con quién se reúne? No, nosotros estamos solos. Eso es complicado, hermano. No todos tenemos los mismos dones espirituales, no todos tenemos las mismas capacidades, pero tenemos que procurar la unidad. Obviamente que hay cosas que no se negocian. No nos vamos a reunir con alguien que no crea en el sábado, no nos vamos a reunir con alguien que no crea en la venida literal de Cristo, no nos vamos a reunir con alguien que crea en la inmortalidad del alma. Hay pilares, hay fundamentos de la fe. Pero después, hermanos, tenemos que procurar la unidad con aquellos que creemos en el mensaje de los tres ángeles. Tenemos que hacer nuestra parte, si no se puede, no se puede, pero tenemos que estar predispuestos a unirnos con aquellos que hemos aceptado este mensaje. Y quería compartir con ustedes el día de hoy una noticia hablando de unidad. Sabemos que hay una unidad que es la que Cristo quiere, que es la unidad del cuerpo de Cristo en la verdad, no en el error, no en la mentira. Pero Satanás también está procurando una unidad. Esa unidad que procura Satanás se llama el movimiento ecuménico, o sea, unir a todas las iglesias bajo una sola bandera. Y salió una noticia esta semana, y por eso quiero introducir el tema con esta noticia,
Muchos de ustedes lo habrán visto en las redes sociales, es un portal católico que sacó un titular muy llamativo. Palabras del Papa Francisco, dice: el ecumenismo es un proceso espiritual enraizado en la Trinidad, dice el Papa. Interesante. Nosotros estuvimos estudiando hace un par de semanas atrás, un mes atrás más o menos, acerca del bautismo verdadero. Hay un bautismo verdadero y hay un bautismo que es ecuménico, que es el que reconoce la Iglesia Católica como verdadero, aunque lo haga una iglesia protestante, ¿sí? Lo hemos hablado ya esto. Y el bautismo que la Iglesia Católica reconoce como verdadero es el que es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, conforme a la Trinidad. Pero el bautismo bíblico verdadero es el que es en el nombre del Señor Jesús, para perdón de los pecados. Así que tenemos los dos bautismos, el bautismo ecuménico y el bautismo verdadero. Y ahora el Papa dice que el movimiento ecuménico está enraizado en la Trinidad. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que agrega? El ecumenismo es de hecho un proceso espiritual que se realiza en fiel obediencia al Padre. El ecumenismo es un proceso espiritual que se hace en obediencia al Padre, en cumplimiento de la voluntad de Cristo y bajo la guía del Espíritu Santo. Este es el movimiento ecuménico. Es un movimiento que está basado en el concepto trinitario de Dios. De hecho, la unidad de tres en uno es el fundamento para decir que muchas religiones pueden formar una sola, ¿sí? Este es el movimiento, digamos, de unidad que promueve el Papa, ¿no? Y bueno, ya hemos visto que el tema del bautismo es importante, ¿no? En ese sentido. Ahora, vamos a profundizar un poquito, hermanos, siguiendo este tema de la Trinidad, porque yo lo decía hace unos días atrás, en un sermón anterior, que comprendimos este mensaje de la Trinidad hace muchos años. Yo veía una grabación del hermano Lopera, donde estaba Víctor, estaba Tania, y la fecha, en esas antiguas grabadoras de video aparecía la fecha bien grande ahí, ¿no? La fecha, la hora, o sea que eso no se podía. 2007, 2006. Yo conocí el tema de la deidad en el 2008, tiempo después. ¿Cuántos años han pasado? Y pareciera que este tema sigue siendo el centro. Por eso sabemos que no es una moda, que no es una cuestión pasajera. Este tema sigue brillando como el más importante de todos, hermano, y va a seguir brillando hasta el final, porque es la manera en que conocemos a Dios. Y esta semana estuve leyendo varios versículos y quería compartirlos con ustedes. Uno de ellos se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículos del 4 al 6. Recuerdo haber leído y haber escuchado a pastores adventistas hablar de este versículo como una evidencia de la Trinidad. Ustedes saben que el libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, así como el Evangelio de Juan y así como las cartas de Juan, son los libros más antitrinitarios que puedan existir en la Biblia. No solamente porque no hablan de la Trinidad, porque en toda la Biblia no se habla de la Trinidad, sino porque resalta la personalidad del Padre y resalta la personalidad del Hijo. Así que todo lo que escribió Juan, ya sea el Evangelio, las cartas de Juan, incluso el libro de Apocalipsis, son libros sumamente antitrinitarios. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículos del 4 al 6. De hecho, el libro de Apocalipsis fue lo que me hizo replantear este tema cuando llegué al capítulo 5, que hablaba acerca de la adoración celestial, ¿no? Y de cómo todos los seres creados adoraban al Padre y al Hijo. Eso me hizo pensar sobre el tema de la Trinidad. Pero vamos a leer Apocalipsis 1, del 4 al 6. Yo he escuchado a pastores y he leído a pastores adventistas decir que este es un texto que habla de la Trinidad, porque aquí aparecen los tres. Apocalipsis 1, versículo 4 al 6, fíjense la salutación, qué interesante. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracias sea a vosotros y paz, del que es, del que era y del que ha de venir. ¿Sí? Esto se refiere al Padre. Esto se refiere al Padre. Mucha gente confunde este pasaje y dice que se refiere al Hijo porque dice que ha de venir. Pero es que el Padre también va a venir cuando Cristo venga, porque Cristo va a venir en la gloria de su Padre y en la gloria de los santos ángeles. O sea, el trono de Dios se va a acercar a la tierra. Entonces dice, del que es, del que era, el que ha de venir, el Padre.
de los 7 espíritus que están delante de su trono, el Espíritu Santo, y de Jesucristo, el testigo fiel. Entonces acá aparecen los 3. Pero, detalle interesante, Apocalipsis complica un poquito la cosa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se lo llama los 7 espíritus de Dios. Interesante pasaje. Sin embargo, se ha utilizado para decir que esto es un texto que habla acerca de la Trinidad. Después sigue diciendo el primogénito, hablando de Cristo, de los muertos, príncipe de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria y el poder por siempre jamás. Amén. Entonces, lo que quiero profundizar, hermanos, con ustedes en esta mañana es acerca de estos 7 espíritus de Dios. ¿Será que es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo? ¿Los 7 espíritus de Dios? ¿Por qué se lo llama de esta manera? Vamos a ver que el mismo libro de Apocalipsis lo aclara y vamos a leer también otros versículos que aparecen en el Antiguo Testamento. El primer texto que vamos a leer para ver que estos 7 espíritus aparecen en diferentes contextos está en Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Hermanos, nunca vamos a dejar de estudiar y de aprender del tema de la deidad. De hecho, la encarnación del Hijo de Dios, cuando Él se hizo humano, va a ser el tema que vamos a estudiar por la eternidad en el cielo. O sea, nunca vamos a dejar de aprender. Y hermanos, yo me maravillo de cómo nunca dejamos de aprender de este tema. Apocalipsis capítulo 4, versículo 5 dice así. Hay un trono en Apocalipsis capítulo 4 donde se sienta el Padre. También vamos a ver más adelante que en esa visión del trono también aparece el Cordero como inmolado. Y en el versículo 5 dice así: del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Gloria a Dios. Fíjense que Apocalipsis capítulo 1, el que leímos hace un rato, menciona a los 7 espíritus que están saludando, porque dice, ¿no? Lo leímos hace un rato. Pasa a vosotros del que era, del que es y el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante del trono y de Jesucristo el testigo fiel. O sea que estos 7 espíritus están saludando, ¿sí? Pero es interesante porque son 7 espíritus ahora. Esto es un problema muy grande para la Trinidad. Porque si estos 7 espíritus son el Espíritu Santo, acá se le está dando personalidad en todo caso de 7 personas. Ya no estaríamos hablando de una Trinidad, estaríamos hablando del Padre, del Hijo y de 7 espíritus, ¿sí? Pero ahora dice que estos 7 espíritus son el fuego, las lámparas de fuego que están delante del trono y son los 7 espíritus de Dios. Y acá es donde entra el misterio, hermanos. Elena G. White ha hablado en el libro Hechos de los Apóstoles de que la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio del cual haríamos bien en guardar silencio. Y hermanos, nosotros guardamos silencio en cuanto a lo que no fue revelado. Ahora, en lo que fue revelado lo leemos tal cual está. ¿Sabemos que estos 7 espíritus son el Espíritu Santo? Sí, estos 7 espíritus son el Espíritu Santo. Dice que son 7 espíritus y saludan. Dice que son los que están en el candelabro delante del trono de Dios. Son las lámparas o los candelabros de fuego que están delante del trono de Dios. Tenemos que creer todo lo que dice la Biblia acerca de eso. No podemos relativizar o espiritualizar un texto, ¿sí? Ayer me escribió una hermana y me preguntaba, ¿no?, sobre si realmente había un santuario, ¿no?, en el cielo, porque la Biblia dice que hay un santuario en el cielo, en Hebreos, pero en Apocalipsis dice que la santa ciudad no tiene templo, porque Dios es el templo y él. Entonces un hermano le había dicho o le había dado a entender de que en realidad no había un templo. Entonces yo le digo, no, hermana, esa no es la manera de interpretar. Nosotros no podemos tomar un texto de manera que éste venga a anular otro texto. Los dos textos tienen que ser verdad. Entonces, evidentemente, hoy hay un santuario en el cielo, Cristo intercede por nosotros en ese santuario, y en todo caso lo que podemos decir es que en la santa ciudad no hay necesidad de un templo, y que Dios es el templo, el Cordero, y ya. Pero no podemos tomar este texto de manera que éste venga a anular el otro. Los dos tienen que ser verdad. Entonces, ¿sabemos que hay un Espíritu Santo? Sí, hay un Espíritu Santo. Es un misterio su naturaleza.
pero acá está revelado como 7 espíritus. Y esto es importante, hermano. ¿Por qué son 7 espíritus? ¿Saben que buscando en la Biblia me apareció un texto que no lo puse para compartir, pero me quedó en la mente, ¿no? ¿Cómo fue que liberó Cristo a María Magdalena? ¿Qué expulsó de su vida? La Biblia lo dice así, me apareció en el buscador cuando puse 7 espíritus. Aparte de esto de Apocalipsis, aparece en el Evangelio que Cristo expulsó 7 espíritus inmundos de María Magdalena. Esto evidentemente no es casualidad. Ahora, ¿qué son los espíritus inmundos? ¿Es un alter ego de Satanás? ¿Es el otro yo de Satanás? ¿Es la segunda persona de Satanás? ¿La tercera persona de Satanás? ¿O son sus ángeles que llevan su influencia? ¿Qué serán los 7 espíritus de Dios? Interesante, ¿sí? Evidentemente hay una intervención de los ángeles en traer la presencia de Dios. Y son 7 espíritus porque son sus ángeles. Y el 7 tiene que ver con algo completo, con algo que es absoluto, ¿sí? Entonces, no es que estoy diciendo que el Espíritu Santo son los ángeles, pero evidentemente los ángeles traen ese espíritu. Y Dios hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego, como estas llamas de fuego que están en el candelabro, en el santuario de Dios. Así que el primer texto que tenemos sobre estos 7 espíritus está en Apocalipsis 4:5, que dice que eran las lámparas de fuego. Esto tiene que ser verdad. Tenemos que aceptarlo de esa manera. Vamos a leer otro pasaje. Este para mí es el más claro. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Hace un ratito Víctor nos comentaba que de la roca salió el agua de vida. De la roca salía el agua de vida. De Cristo, del costado de Cristo salió el agua de vida. El Espíritu Santo sale de Cristo, hermanos, sale de Él. No sabemos su naturaleza, pero es de Él, le pertenece. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, dice: miré aquí en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. No hay duda, hermanos, acerca de quién es este. Este es el único que es digno de abrir el rollo, el único que es digno delante de Dios, porque Él fue inmolado y fue muerto por nuestros pecados. Dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. ¿Qué son los 7 espíritus de Dios? Aparte de ser los 7 candeleros que están delante del trono de Dios, son los 7 cuernos y los 7 ojos que tiene el Cordero. Y dice más, dice que son enviados ¿a dónde? A toda la tierra. Son enviados a toda la tierra. Hermanos, ¿se acuerdan que vimos el tema del santuario y el tema de la presencia y la personalidad de Dios la semana pasada? Hablamos acerca de que Dios está en su santo templo, pero aún así sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Cristo está ahora, hermanos, en el santuario celestial. Sin embargo, por la presencia de su Espíritu, de estos 7 Espíritus de Dios, está en toda la tierra con su pueblo, con sus hijos. No sabemos qué es la naturaleza del Espíritu Santo, pero sabemos que le pertenecen a Cristo, que son sus 7 ojos y sus 7 cuernos. Y me gusta mucho este símbolo porque es muy claro. ¿Qué representa un cuerno? ¿Qué representa un cuerno en las profecías? ¿Se acuerdan? Un poder. Un poder político, ¿sí? En el caso de las profecías de las bestias. Entonces un cuerno es un poder. Cristo tiene 7 cuernos. Todo el poder. Todo el poder. Lo vamos a ver más adelante. Toda potestad me es dada. Gloria a Dios. ¿Y qué son los ojos? ¿Qué es el ojo? La masonería usó este templo, este símbolo, para hablar acerca del ojo que todo lo ve. El ojo representa la sabiduría.
representa el conocimiento, ¿sí? De hecho, los espiritistas hablan de que cuando se despierta nuestro conocimiento se nos abre un tercer ojo, ¿sí? Los egipcios tenían el ojo como representación también de sus dioses. Ahora, todo esto obviamente primariamente lo tenemos en la Biblia, o sea, los masones lo tomaron y lo utilizaron, pero primariamente está en la Biblia. El ojo que todo lo ve representa la sabiduría de Dios, porque Dios es omnisapiente, todo lo sabe y todo lo ve. Entonces, 7 cuernos, todo el poder; 7 ojos, todo lo sabe, todo lo ve. Y por más que Cristo ahora está en el santuario celestial, Él está por medio de su Espíritu con su pueblo. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces acá tenemos que los 7 espíritus están en el candelabro y también los 7 espíritus de Dios son los cuernos y los ojos del Cordero, o sea que le pertenecen a Cristo. Vamos a leer otro pasaje que está muy interesante, hermanos. Está en Zacarías capítulo 3, versículos del 8 al 10, que nos hablan del mismo principio, del mismo símbolo de Cristo, con ese poder que le fue dado por el Padre para acompañar a su iglesia. Hermanos, la presencia de Cristo es lo que necesita la iglesia. La sierva del Señor decía, ¿no? Nosotros necesitamos el Espíritu Santo, no queremos el espíritu de otro, queremos el Espíritu Santo que es Cristo. Amén. No podemos aceptar el espíritu de otro. Este es el llamado que tiene la iglesia en estos días. Por eso es que el mensaje a la iglesia de la Odisea: Cristo está afuera, golpeando la puerta. Dice, yo estoy afuera, ustedes tienen a otro ahí adentro. Pero yo quiero estar con ustedes, cenar con ustedes, comer con ustedes. La necesidad del adventismo moderno es tener a Cristo y no a otro adentro. Hermanos, ¿a quién le estamos abriendo la puerta? Zacarías capítulo 3, versículos del 8 al 10 dice así: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote. Esta es la visión, hermanos, del juicio, ¿no? Donde está Jehová y está el ángel de Jehová y está Josué con las vestiduras inmundas y se le cambian las vestiduras. Y en esa misma visión dice así: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan delante de ti, porque son varones admirables. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Recuerden esa palabra, hermanos. ¿Quién es el siervo? El renuevo. ¿Sí? O también en otras versiones, en otros pasajes dice el vástago, el brote. El renuevo es algo que sale, ¿no? Como que nace en una planta, ¿no? Entonces yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí que aquella piedra que puse delante de Josué. ¿Quién es la piedra, hermanos? ¿Quién es la piedra sobre la cual está edificada la iglesia? Cristo. Sí. Entonces dice, he aquí que aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. 7 ojos. El mismo símbolo del Cordero con 7 ojos. He aquí que yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros llamará a su compañero debajo de la vid y debajo de la higuera. ¿Cuándo se cumplieron estas palabras, hermanos? Cuando vino Cristo. Cuando vino Cristo a esta tierra, Él empezó a llamar a sus discípulos. Y había uno de los discípulos que dijo, yo voy a ir a llamar a mi amigo. ¿Y dónde estaba ese amigo? Estaba debajo de una higuera. Estaba debajo de una higuera, y cuando lo vio a Cristo, Jesús le dijo, yo te vi. La piedra tiene 7 ojos. Son los 7 espíritus enviados por toda la tierra. Le dijo, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Se cumplió, hermanos, esa palabra con Cristo. Cristo es la piedra que tiene 7 ojos. Cristo es la piedra de la cual fluyen los ríos de agua viva. Amén. Que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Elena de Guay no lo puede decir de mejor manera. Ella dice, el Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. Hermanos, nunca va a dejar de salir luz de este tema. Gloria a Dios por eso. Amén. Vamos a leer otro pasaje.
que habla de los mismos 7 espíritus, pero ahora lo vamos a ver en otro plano, en otra dimensión. Por eso cualquier intento, hermanos, de definir el Espíritu Santo va a ser un fracaso, va a ser limitado. Yo he conocido hermanos no trinitarios de diferentes grupos. Un hermano no trinitario dice, no, el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. Se acabó. Otro dice, no, el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo. Se acabó. Otro no, el Espíritu Santo es el ángel Gabriel. Y otro no, el Espíritu Santo son los ángeles. Y se van a pelear entre ellos porque hay parte de verdad en todo lo que dice, pero no es toda la verdad. Son limitadas nuestras definiciones del Espíritu Santo y ahora van a ver otra de estos 7 espíritus que tiene el Mesías. Dice Isaías capítulo 11, versículos 1 y versículo 2. Isaías 11, versículo 1 y 2. Recuerden que anteriormente se hablaba del siervo que era el renuevo, el brote, ¿sí? Que era Cristo, era la piedra que tenía 7 ojos. Y en Isaías 11, versículos 1 y 2 dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí. Este es el renuevo, hermanos. Un vástago retoñará de sus raíces. Este es el renuevo, este es el brote. Y reposará sobre él, escuchen esto, hermanos, el Espíritu de Jehová, 1. El Espíritu de sabiduría, 2. Espíritu de inteligencia, 3. Espíritu de consejo, 4. Espíritu de poder, 5. Espíritu de conocimiento, 6. Y espíritu de temor de Jehová. 7 espíritus. ¿Quién tiene los 7 espíritus? El Hijo de Dios. Estos son los 7 espíritus de Dios, hermano. No solamente se cumplió en cuanto a que los ángeles de Dios llevaban la omnipresencia del Hijo de Dios para que conociera lo que había en los corazones de los fariseos, para que viera a Natanael debajo de la higuera, para que supiera las cosas que iban a suceder. No solamente tenía ese tipo o esa forma de 7 espíritus, sino que tenía el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo, de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí están los 7 espíritus que le pertenecen al Cordero. No podemos definir con precisión la naturaleza del Espíritu Santo, pero todo lo que la Biblia dice sobre estos 7 espíritus, hermanos, lo tenemos que creer. Vamos a leer otro pasaje que está en Habacuc capítulo 3, versículos 3 y 4. Habacuc capítulo 3, versículos 3 y 4, que confirma esta idea de los cuernos, ¿sí? Y del poder. Y habla así acerca también de Cristo. Dios viene, Habacuc capítulo 3, versículos 3 y 4. Vamos a darle tiempo para que lo puedan encontrar. Estos son esos libros, Habacuc, Sofonías, todos esos libros son los más finitos de los profetas menores que están ahí, que bueno, hay que encontrarlos, ¿no? Pero sabemos que están ahí después de Daniel, ¿sí? Habacuc capítulo 3, versículos 3 y 4, y dice así: Dios viene de Temán y el santo del monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su resplandor era como la luz y cuernos salían de su mano. Allí estaba escondido su poder. ¿Qué son los cuernos? Poder. Cristo es llamado en las Escrituras, si quieren pueden tomar nota, pero en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24, Cristo es llamado poder y sabiduría de Dios. Cuando un cordero tiene 7 cuernos y 7 ojos, tiene todo el poder y toda la sabiduría. Por eso a Cristo se lo llama, en 1 Corintios 1, 24, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea que si decimos que el Espíritu Santo es un poder, también está correcto. Elena G. White llama al Espíritu Santo un poder, lo llama una influencia santa, ¿sí? Entonces, sabemos que el Espíritu Santo es la persona de Cristo, por eso se lo llama una persona, pero si se lo llama un poder, una influencia, también es correcto. No podemos limitar, hermanos, las definiciones. Así que, según dice Habacuc,
que su resplandor era como una luz y cuernos salían de su mano y allí estaba escondido su poder. O sea que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios, y estos 7 espíritus representan a todo ese poder y estos 7 ojos a toda la sabiduría. Vamos a leer Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 18. Hermanos, siempre digo que con un texto fuera de contexto se puede defender la Trinidad. Mateo 18, 28 y 19, ¿no? Vayan, hagan discípulos, bautícenlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos que aparecen en Apocalipsis 1 el Padre, el Hijo y los 7 Espíritus de Dios. No está mal enumerarlos de esa manera, pero se ha elaborado una doctrina, que es la doctrina de la Trinidad, en base a ese pasaje. Pero si solamente los hombres leyeran un versículo antes, Mateo 28, versículo 18, si solamente leyéramos ese versículo, la doctrina de la Trinidad se cae totalmente. Cristo tiene todo el poder, tiene toda la sabiduría, y he aquí, hermanos, que eso le fue dado por el Padre. Patriarcas y Profetas dice que en el capítulo 1 que Dios determinó que su Hijo fuera exaltado y que fuera reconocido como igual a Él. El Padre decidió exaltar a su Hijo y le dio todo el poder, no solamente en la tierra, sino en el cielo. Ese poder lo recibió de parte del Padre. Y esto lo dice bien claro, hermanos. Mateo 28, 18. Jesús vino y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad significa todo el poder. Dios le dio a su Hijo todo el poder. ¿Cuántas escenas, hermanos, hay en la Biblia? Yo siempre recuerdo la escena de José, ¿no? ¿Cuántas escenas hay en la Biblia que representan al Padre y al Hijo? Muchas, muchísimas. Abraham e Isaac, bueno, muchísimas escenas. Pero una de las escenas que no siempre se relaciona con el Padre y el Hijo es la escena de la exaltación de José. José fue exaltado en Egipto, pero iba a ocupar un lugar solamente uno más abajo que ¿quién? Que el faraón. El faraón le puso un anillo y le dijo: miren, los paseó con un carro por todo Egipto y mandó que todo Egipto le rindiera honores y obediencia a José. Solamente yo voy a estar arriba tuyo, pero todos los demás, todas las cosas fueron puestas debajo de sus pies. Todo fue sujetado debajo de sus pies. Hermano, esa es una escena bien clara acerca de lo que está diciendo este pasaje. A Cristo le fue dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Cuando leemos ese versículo y dice que le fue dada, se cae la Trinidad. Porque la Trinidad da por sentado de que siempre lo tuvo, de que los tres son coiguales y coeternos, pero acá Cristo dice: me fue dada toda autoridad, toda potestad. ¿Y quién le puede dar toda autoridad a Cristo? Alguien que sea más grande. No puede ser alguien que sea más chico o que sea igual. Si es igual ya tiene la misma autoridad, pero para que le sea dada toda autoridad, ¿sí?, tiene que ser más grande, tiene que ser más grande. Entonces en Juan capítulo 17, otro versículo que habla acerca de lo mismo. Juan capítulo 17, versículos 1 y 2. Juan 17 nunca deja de tirar luz, aunque lo sepamos de memoria. Elena G. White nos mandó a nosotros como adventistas, hermanos. Si hay hermanos adventistas que van a escuchar este mensaje, ya sea en la reunión de Google Meet o en la grabación posteriormente, hermanos, busquen Juan 17 en el buscador de Elena G. White, en las citas de Elena G. White, en la aplicación, y vean cuántas veces Elena G. White dice: lean el capítulo 17 del Evangelio de Juan para no ser extraviados con la apostasía que se viene en la iglesia adventista. No lo dice con esas palabras, pero casi. Viene una apostasía omega, que va a ser de naturaleza asombrosísima. Van a cambiar nuestra religión. Lean Juan 17, y ahí es donde Jesús dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y ahí es donde Jesús dice: Padre, tú en mí y yo en ellos, para que seamos perfectos en unidad. Ahí están todos los versículos que aclaran que es el Espíritu Santo
quién es el único Dios verdadero, cómo Cristo se sentaba a la diestra del Padre antes de que el mundo fuese, de que el Padre y el Hijo no son la misma persona, que la unidad que existe entre el Padre y el Hijo no destruye su personalidad individual, porque Jesús dice que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, cuando la Biblia dice el Padre y yo somos uno, no está diciendo que son la misma persona, porque los discípulos también pueden ser uno con nosotros. O sea, Juan 17 tiene todo para que no seamos extraviados. Y Elena G. White se cansa de decir, lean Juan capítulo 17. Y vamos a leer el versículo 1 y 2, que por ahí no le hemos prestado tanta atención, pero que sigue arrojando luz. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Toda potestad me es dada. ¿Quién le dio el poder a Cristo? ¿Quién le dio a Cristo el tener vida en sí mismo? Así como el Padre tiene vida en sí mismo. El Padre, hermano. Si le fue dado es porque el Padre es mayor que el Hijo. Y no es una conclusión porque lo dice Juan capítulo 14. Mi Padre es mayor que yo. Mi Padre es mayor que yo. Hermanos, esto es claro, esto es tremendo. Ahora, vamos a volver a Apocalipsis para concluir. Y vamos a hacer un breve repaso. No hace falta que lo lean todo, pero si quieren pueden anotarlo. Ustedes saben que arrancamos leyendo esta salutación, ¿no?, del Padre, del Hijo y de los 7 Espíritus a las 7 iglesias que están en Asia. O sea, el libro de Apocalipsis fue dirigido a 7 iglesias reales que estaban en Asia. Y desde el capítulo 2, versículo 1, empiezan todos esos mensajes a las 7 iglesias. Pero yo quiero que ustedes presten atención que siempre el que habla es Jesucristo. Vamos a leer, si quieren pueden leerlo o anotarlo simplemente, pero como están ahí seguiditos, lo voy a ir leyendo seguido, ¿sí? Apocalipsis 2.1, la primera salutación dice así. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. ¿Quién es ese? Jesús. Apocalipsis 2.8, a Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive. ¿Quién es ese? Cristo Jesús. Si creyéramos en la Trinidad, el Espíritu Santo no estuvo muerto y vivió. El Padre no estuvo muerto y vivió. ¿Quién es el único que estuvo muerto y vivió? Cristo Jesús. Capítulo 2, verso 12, el mensaje a Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice estas cosas. ¿Quién es ese? Cristo, el que va a destruir al hombre de pecado con la espada de su boca cuando vengan las nubes de los cielos, según 2 Tesalonicenses 2. 2.18, mensaje a Tiatira. El Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al latón fino. ¿Quién es ese? Lo dice claramente, el Hijo de Dios. No es Dios el Padre. No es la tercera persona, Espíritu Santo. Es el Hijo de Dios. Como dice en el 3, versículo 1, a Sardis, el que tiene los 7 Espíritus de Dios. ¿Quién es el Cordero que fue inmolado? ¿Por qué no dice que los 7 Espíritus van a hablar? No. El que tiene los 7 Espíritus va a hablar, que es Cristo, el Cordero inmolado. Vamos a seguir, Filadelfia 3, versículo 7. El mensaje a Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. ¿Quién es? Cristo, del linaje de David, ¿sí? El Mesías, del linaje de David según la carne. Apocalipsis 3.14, el mensaje a la Odisea. Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Por qué se le llama el Amén? ¿Qué significa Amén en hebreo? ¿Por qué decimos amén nosotros, por lo menos en las oraciones? ¿Qué significa? Así sea. Dios dijo y fue hecho. Él habló y existió. ¿Quién estuvo con el Padre en la obra de la creación? Cristo. Dios tuvo un solo compañero, uno solo que podía participar con el Padre en la obra de la creación. ¿Quién era? El Amén, el principio de la creación de Dios.
porque Él estuvo desde el principio en la creación de Dios. Pero volvamos, hermanos, entonces vemos en todos los mensajes a las 7 iglesias que es Cristo el que habla, es Jesús, el Hijo de Dios, no hay duda, el que estuvo muerto y vivió, el Hijo de Dios, no hay opción. Pero volvamos al mensaje a la iglesia de Sardis, en el capítulo 3, versículo 1 al 6. Lo vamos a leer completo, hermanos, para terminar. Y vamos a ver cómo la luz sigue brillando en el libro de Apocalipsis sobre la deidad del Padre y el Hijo. Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Ahora va a hablar Cristo. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Hermanos, nosotros podemos llamarnos cristianos, podemos tener nombre del que vive, pero estar muertos. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esta es una amonestación, hermanos, a una iglesia que está apostatando. No está del todo en apostasía, pero se le están muriendo las cosas, hermanos. La iglesia adventista se le están muriendo las cosas. La iglesia adventista ya no es el pueblo de la Biblia. La iglesia adventista y el pueblo adventista en general, ya sean iglesia oficial, iglesia de la Reforma, movimientos independientes, pónganle el color que quieran, la iglesia adventista está dejando morir lo que fue. Está en un camino de apostasía, hermanos. Entonces dice que sea vigilante. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué significa acuérdate? Acuérdate de lo que recibiste en el pasado. La iglesia adventista está renegando de lo que recibió en el pasado, de los principios fundamentales que fueron establecidos en esos 50 años. Estamos abandonando, hermanos, las doctrinas fundamentales del pasado. Acuérdate. ¿Cuándo fue que la iglesia adventista tuvo mayor luz y mayormente Dios la utilizó? ¿En la época de Elena G. White y los pioneros o en la actualidad? ¿Quién puede creer que en la actualidad la iglesia adventista está siendo más dirigida que en la época de Elena G. White y los pioneros? ¿Quién puede creer eso? A menos que nos engañemos a nosotros mismos, hermanos. Evidentemente, lo que recibimos, lo que tenemos que acordarnos, está allá, no está acá. No está acá, hermano, está allá, en el pasado. Acuérdate de lo que has recibido y guárdalo, arrepiéntete. Pues si no velares, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Qué terrible que sería para la iglesia adventista del séptimo día que ignore el tiempo de su visitación. Pero esto ya pasó en la antigüedad. El pueblo judío era el pueblo adventista. Esperaba al Mesías. Hasta el día de hoy lo siguen esperando. Ignoraron el tiempo de su visitación, porque abandonaron las verdades que habían hablado los profetas en la antigüedad, hermano. Jesús le dijo esto a los fariseos: ustedes están reconociendo que son hijos de aquellos que persiguieron a los profetas en la antigüedad y dan testimonio contra ustedes mismos. Ellos estaban siguiendo el mismo camino que sus padres que persiguieron a los profetas. ¿Acaso no persiguieron a los profetas adventistas también? Claro que la persiguieron a la sierva del Señor. Y los que hoy están dirigiendo la iglesia adventista son hijos de los que persiguieron a la profeta y están siguiendo el mismo camino. Hermano, esto ya pasó en la antigüedad, no es que no va a poder pasar ahora, ¿no? Que la iglesia adventista es un barco seguro que va a llegar al puerto seguro y no importa cuán ecuménicos seamos, no importa que dejemos entrar LGTB, no importa que nos unamos con Roma, vamos a llegar al puerto seguro. Mentira, hermano. Si Dios no perdonó a Israel, ¿por qué nosotros pensamos que va a ser indulgente con nuestros pecados y nuestra apostasía? Volvamos a lo que hemos recibido y oído, guardémoslo y arrepintámonos, hermanos. Volvamos a las sendas antiguas. Porque si no, no vamos a saber, hermanos, cuándo Cristo está por venir. Pero, dice, aún tienes unas pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas.
El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Gloria a Dios, hermano. Hay personas sinceras, hay hermanos que están ahí clamando, ¿no?, por un reavivamiento espiritual, por la lluvia del Espíritu Santo. Pero ¿qué espíritu vamos a recibir? Los 7 espíritus que son los cuernos de Cristo, que son el poder y la sabiduría de Cristo, que son la vida de Cristo, o vamos a recibir otro espíritu. Entonces dice, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre, y presten atención a esto, hermanos, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Cómo es esto? Si Dios es una Trinidad, ¿por qué Cristo va a confesar nuestro nombre solamente delante del Padre y delante de los ángeles? ¿Y el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Los ángeles son más importantes que el Espíritu Santo? Qué tremendo, hermanos. Cristo va a confesar nuestro nombre, dice, delante del Padre y de sus ángeles. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Sigamos leyendo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo es el Espíritu Santo, el que estuvo muerto y vivió, el que tiene los 7 espíritus de Dios, el principio de la creación de Dios. El que tiene oído, oiga lo que Cristo, lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, voy a confesar su nombre delante del Padre y delante de los ángeles. Tremendo, hermanos. Espero que este pequeño mensaje, hermanos, que estos versículos nos ayuden a reflexionar. A los que estamos en la verdad del Padre y el Hijo, que nos ayude a afirmar nuestra fe. Nunca dejemos de buscar, hermanos. Estos versículos no los descubrí yo, no los encontré yo, me los compartió un hermano, a quien le mando un abrazo, le agradezco, él sabe. Y siempre va a haber luz sobre este tema. Nunca se va a agotar esta luz, hermanos, sobre este tema. Nunca se va a terminar. Y a los que están estudiando este tema de la Trinidad, vean la importancia que tiene este tema. Que podamos recibir el Espíritu de Cristo, no el de otro. Que podamos recibir la vida de Cristo, hermanos. Ese es mi deseo para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y que tengan feliz sábado.